Trazos y letras. Somos cultura. Hola, muy buena tarde para usted que nos ves desde su casa a través del 35.1 de televisión abierta o por www.uhat.tv. Yo soy Adriana Jiménez y como siempre les doy la más cordial bienvenida a su programa cultural Trazos y Letras, donde todos somos cultura. El día de hoy hablaremos de un escritor tabasqueño muy reconocido en el estado, Audomaro Hidalgo, poeta endémico del Tabasco moderno. Sin más, les recordamos nuestros teléfonos que aparecen en pantalla para que envíen sus mensajes. Como siempre, su participación es lo más importante. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula introductoria que le tenemos preparada y regreso con ustedes. Este día nos encontramos en el Panteón Central de Villahermosa, en el estado de Tabasco. A mi lado está la tumba del poeta José Carlos Becerra. Hoy se cumplen 50 años de la publicación de este libro, Relación de los Hechos, que fue publicado por Ediciones Era en 1967. Cuando tengo en mis manos este libro, cuando lo ojeo, cuando lo leo, cuando lo releo, es inevitable que no piense en la alegría y la inmensa felicidad que debió sentir aquel muchacho de 26 o 27 años que era José Carlos Becerra. A manera de homenaje vamos a leer un poema que se llama Adiestramiento. La voz de aquellos que asumen la noche, marinería de labios oscuros. La voz de aquellos cuyas palabras corresponden a esa luz donde el amanecer levanta la primera imagen vencida de la noche. Ahora, cuando la memoria es una calle de mercaderes y héroes muertos, cuando la noche corta espigas en los cabellos de la joven difunta y en las playas el mar se arranca sus dolorosas historias para encender las manos de las mujeres de los marinos muertos. Hacia el chillido o espuela de la gaviota, hacia el color azul que despiden los senos ahogados, hacia las cuevas que el demente visita, hacia las mujeres cuya humedad solo conoce el alba, va la frase de amor, la mano electrizada que se convierte en sollozo, van los desprendimientos de la lluvia, la voz de aquellos que llegan a la oscura verdad de las últimas aguas, la voz de aquellos que han besado el candor que en los labios deja la muerte, esa niñez del mundo que recobran los que cierran los ojos, del mundo y no de ellos, esa niñez atroz y salvaje. La voz de aquellos donde la madrugada se desprende como una piel hechizada. La voz de aquellos donde el mar narra la infancia del terror, los primeros palacios de la noche, los fuegos que el artificio de la imaginación encendió en los primeros náufragos. La voz de aquellos desesperados y sonrientes. Ahora esta palabra inclinada a la noche como un cuerpo desnudo a su alma o a la desnudez del otro cuerpo. Ahora esta palabra, esta diferencia casual de la palabra ante sí misma, esta marca, esta cicatriz en la forma del amor, en el hueso del sueño, en las frases trazadas al mismo ritmo con que los hombres antiguos levantaban sus templos y elegían sus armas. Ahora esta palabra, cuando la ciudad llena de humo y polvo en el poniente se levanta de los parques con su aliento de enferma, cuando las calles abandonadas comen sentadas sus propias hierbas igual que ancianas en aptitud de olvido, cuando el tranvía del anochecer se detiene atestado en una esquina y solo baja una muchacha triste. Ahora esta palabra, este juego, esta cresta de gallo, esta respiración inconfundible, ahora esta palabra con su resorte de niebla.
tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los poetas más jóvenes que Tabasco ha visto crecer. Él ha revolucionado la poesía en la entidad con su singular estilo de escritura. Audomaro Hidalgo tendrá el gusto de conversar con el maestro Hugo Angulo Fuentes, productor y conductor de Trazos y Letras. Maestro Hugo, el micrófono es suyo. Gracias, Adrianita. Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes. Estamos aquí en este estudio de Trazos y Letras. Recuerde que todos somos cultura y es un placer encontrarme acompañado de Audomaro Hidalgo. Audomaro, maestro, encantado de que estés aquí. Y bueno, que también por aquí en el estudio nos acompaña el padre de Audomaro, que es don Héctor. Bienvenido, don Héctor. Muy bien, pues Audomaro es oriundo, nacido aquí en Villahermosa, ya tiene 34 años, estudió la licenciatura en comunicación en esta casa de estudios, fue la primera generación de movilidad estudiantil. Él tuvo el privilegio de tomar esa gran decisión de irse a la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, donde estudió literatura hispanoamericana en Santa Fe, Argentina. Su materia académica fue semiología, pero las demás materias que llevó fue por decisión propia y todas relacionadas, por supuesto, con la literatura. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, en la categoría de jóvenes creadores en el rubro de ensayo. Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de Poesía. Ha estado viajando por varias partes del mundo, ¿verdad? América, Europa, en fin, bienvenido, Audomaro. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo te sientes de estar muy bien. Aquí en tu casa? Muy contento de poder establecer este diálogo con usted y de visitar nuevamente esta casa de estudios, ¿no? A propósito de lo que acabamos de escuchar y de ver, la lectura de esos poemas de José Carlos Becerra, yo quiero decirte que cuando te vuelvo a ver, casi es imposible que no piense en José Carlos Becerra. Pero eso me ocurre a mí, Audomaro. No sé, hay algo entre tú y José Carlos Becerra que tiene una gran fuerza. Yo no sé si tú me puedas ayudar a explicar eso. Mire, no sé si podría explicarlo. Lo que sí le puedo decir es que hace algunos años una amiga me dijo exactamente eso, ¿no? Entonces yo le dije, no, José Carlos es José Carlos y nos ha dejado unos poemas que en su momento incidieron profundamente en el discurso de la poesía mexicana escrita en la segunda parte del siglo pasado, ¿no? Entonces José Carlos tiene un lugar, un sitio de privilegio en la poesía, no solo en la poesía mexicana, sino en la poesía escrita en lengua española, porque la influencia de José Carlos Becerra es no nada más cómo escribió, sino que su escritura engendra otros poetas que se han dado en llamar, o que la crítica ha dado en llamar el neobarroco, ¿no? Que es todo este discurso que se va creando a sí mismo, que se va envolviendo, desarrollando, en fin, ¿no? Pero eso deriva de José Carlos Becerra. Yo creo que esa es la verdadera influencia que ejerce todo artista en otros, ¿no? Que es capaz de crear otros artistas. Eso es. Bueno, una pregunta que viene más adelante tiene que ver con esto, pero antes yo quisiera preguntarte cómo se tatuó en ti la poesía, Audomaro. Sí, es una pregunta que ya que me he formulado muchas veces y creo que podría yo responderla ya en este momento de mi vida. Pienso que son dos cosas. Por una parte es que en la casa de mis padres habían unos libros, entonces yo crecí, digamos, mi hermano leía, mi padre leía, y eso para mí representaba como una inquietud porque yo no sabía qué encontraban en los libros que hacía que se quedaran leyendo. Por ejemplo, mi hermano muchas veces lo invitábamos a jugar fútbol a la calle con los vecinos, con los amigos, y él prefería quedarse a leer, ¿no? Entonces
Yo no entendía por qué mi hermano prefería quedarse a leer y no salir a jugar, ¿no? Pero después los papeles se invirtieron y era yo quien me quedaba a leer y mi hermano era quien salía a jugar, ¿no? Entonces fue por imitación, la verdad, es decir, nadie me dijo, lee este libro, nadie me obligó a, tú lee este libro, sino fue por curiosidad, ¿no? Y comencé leyendo mucho teatro, pero el teatro me llevó a otros libros y así fui descubriendo autores, libros, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado creo que también tiene que ver con mi abuela paterna. Mi abuela paterna, que todavía está viva y que tiene alrededor de 94, 95 años, escribía, ahora ya no, escribía poesías. Ella llama poesía a sus poemas, ya sabe, rimados de tema sobre todo religioso. Ella es evangélica y cuando llegaba al templo, cuando podía ir al templo, siempre le encargaban poesías por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por el Día del Niño, etcétera, ¿no? Y a mí me leía esas poesías y me decía, a ver, escucha esto, me decía, ¿no? Entonces, creo que un poco también puede venir por ahí, ¿no? El origen, ¿no? Muy bien. En aquel momento, como estudiante, la materia de lenguaje y realidad social, tú eras un joven tímido, futbolista, y hoy en 2017 estás convertido en uno de los centros delanteros principales de la poesía moderna tabasqueña y nacional. Aquí he dicho varias palabras clave: lenguaje, realidad, fútbol, poesía, Tabasco, México. Esta conjunción de ideas, ¿cómo se entretejen haciendo una introspección particular? Sí, sí, justamente son eso, ¿no? Son una conjunción de diversas pasiones, ¿no? que se han ido desarrollando en mi vida, y hoy en día le puedo decir que ya no concibo mi realidad, sino es a través del ejercicio de la poesía, de la escritura, ¿no? Yo creo que todo poeta está obligado a conocer el lenguaje en el que escribe. Muchas veces he escuchado a compañeros de generación decir que el poeta escribe solo. O sea, sí es cierto, pero no es toda la verdad. En realidad el poeta escribe con una tradición muy, muy larga. Todo poeta, así escriba en alemán, en inglés, en italiano, en francés, en español, pertenece a una tradición y hay que ser consciente de esa tradición. Es decir, nosotros tenemos a un Quevedo, a un López Velarde, que es uno de mis poetas de cabecera, Quevedo, Sor Juana, y hay que ir a esos poetas y ver cómo escribieron en nuestro idioma. Muy bien, Audomaro, vamos a un corte y regresaremos pronto aquí en Trazos y Letras. Estamos hablando con Audomaro Hidalgo, el poeta tabasqueño. Agradecidos que sigan ustedes con nosotros aquí en Trazos y Letras. También nos puede ver a través del canal 9 de televisión por cable. Regresamos a la charla con Audomaro Hidalgo. Aquella movilidad a la República de Argentina yo la percibo como un parteaguas. De verdad que cuando regresaste a Villahermosa, a la universidad, eras otro, Audomaro. Eras una persona crítica, preocupado por lo social, tu inclinación por la política estudiantil. ¿Cómo recuerdas brevemente ese regreso a la universidad? Sí, bueno, fue una experiencia maravillosa lo de Argentina, pero lo de Argentina en mi vida ya se había presentado de otra manera y se había presentado a través del fútbol, a través de su literatura, a través de películas, y nunca me imaginé que iba a tener la posibilidad de vivir y estudiar, y yo le puedo decir que fui muy feliz en esa estancia en Argentina. Por supuesto, en lo literario me ayudó muchísimo, conocí autores, lo académico y lo literario se conjugaron. Conocí autores, libros y definitivamente eso me modificó y está presente en mi primer libro. Sobre todo, de algún modo esa experiencia se refleja en mi primer libro, ¿no? Te percibo más poeta que ensayista. Creo que incursionaste primero en lo ensayístico,
pero hoy hay ya una consolidación ya como poeta. ¿Cómo lo percibes? Bueno, me interesa mucho el ensayo. Creo que la poesía y el pensamiento van de la mano. Los poetas que en lo personal a mí me gustan son esos poetas que conjugan la creación con la reflexión. Y los dos géneros literarios que me interesan son la poesía y el ensayo. De hecho, en este momento escribo un libro de ensayos sobre escritores, entonces van de la mano esas dos disciplinas, ¿no? Por otro lado, también conociéndote de años atrás, cada vez que conversamos y en tus presentaciones, yo veo gratitud en ti. Es decir, constantemente aludes a quienes te han apoyado, por ejemplo, a la Fundación Donde, a tu familia, a tu papá, a tus maestros. Yo recuerdo con mucha precisión que has reconocido la capacidad docente, lingüística de la maestra María Soledad Arellano Quintanar. Sí. Esa gratitud, que sea una constante, Audomaro. Sí, yo creo que en nuestra vida se van presentando personas que tal vez en nuestro momento no nos damos cuenta, pero inciden en nuestra formación, en nuestra percepción de la realidad, y en ese sentido yo estoy agradecido con profesores que tuve en la universidad, como la maestra Soledad Arellano, que me decía: lee este libro, lee este autor, y así me fue acercando diversos autores, ¿no? Hicimos una relación muy bonita fuera del aula, ¿no? Tan es así que luego me invitó a trabajar con ella, y del mismo modo con usted, y lo sabe, ¿no? Que yo creo que las dos presencias fundamentales que en lo personal yo tuve a lo largo de la carrera fueron la maestra Soledad Arellano y Hugo Angulo, ¿no? Eso usted lo sabe y gracias. Se lo he dicho muchas veces, ¿no? En cuanto a lo académico, y por supuesto hay otras presencias que van influyendo en tu vida, ¿no? Mi abuelo paterno, mi abuelo materno, perdón, porque mi abuelo paterno no lo conocí, a mi abuelo materno, que fue campesino toda su vida, pero que sin embargo ha ejercido una influencia en mi percepción de la realidad muy fuerte, ¿no? Lo mismo que la maestra Esther Seligson, que fue como un ángel en mi camino, escritora mexicana, muerta en el 2008, y yo creo, y es una escritora que hay que redescubrir, ¿no? Pero curiosamente estas dos presencias de las que hablo, mi abuelo materno y la maestra Esther Seligson, su influencia, hoy lo puedo decir, han sido más de índole interior o espiritual, si usted lo quiere ver así, ¿no? No han sido necesariamente literario, han sido en cómo estamos en la realidad, en el mundo, cómo percibimos la realidad, ¿no? Sin embargo, en la presentación de esta última obra, hablabas de que tu abuelo era un poeta. Así es. Tú percibías en él poesía. ¿Nos puedes profundizar más en ese sentido? Mire, yo pasé muchos domingos hablando con mi abuelo prácticamente todo el día. Pero no es que yo hablara con él, era que lo escuchaba, porque me contaba historias de cuando joven, del campo, y yo notaba en esas historias una carga poética que él no se daba cuenta, pero a mí me decía algunas cosas y yo decía: eso es poesía, ahí está la poesía, ¿no? Pero algo espontáneo, ¿no? Algo ligado a la tierra. Entonces, la presencia, yo aprendí mucho con mi abuelo, ¿no? Y le digo, más que hablar con él era escucharlo, aprender su dicción, porque uno eso hace con los mayores, no habla con ellos, sino que los escucha, ¿no? Porque tienen mucho que enseñar, ¿no? La espontaneidad con que fluye la poesía, ¿eso la define? Y eso es lo que percibías en tu abuelo, ¿no? Y también tus compañeros que hicieron el favor de presentar tu libro recientemente aquí en la ciudad, decían eso, de que la poesía no se forzaba, claro, fluía, salía. Claro, sí, la poesía hay que dejarla madurar, hay que dejarla sentarse. Yo creo que
que, digamos, dos de los requisitos importantes para la poesía es saber que es un oficio de mucha paciencia y de mucha disciplina. Yo creo que esas dos palabras son fundamentales para todo artista, ¿no? La paciencia y la disciplina, porque finalmente uno trabaja, uno no le rinde cuentas a nadie, uno tiene que crearse su propio espacio para crear, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se va haciendo un poco más difícil, pero hay que defender la vocación y hay que defender en lo que uno cree, ¿no? Yo creo que es muy importante que uno crea en lo que hace y yo creo en lo que hago. Eso es. Tu proyecto de Francia, que ya es muy próximo, Audomaro, de hecho te estamos pescando antes de que vayas allá al continente europeo, precisamente. ¿Es a París? Es a París, voy a hacer una maestría en creación literaria por 2 años, entonces ya estoy en los preparativos de ese viaje, ¿no? ¿Qué podemos esperar del maestro Audomaro a su regreso? Bueno, me hace mucha ilusión esta nueva experiencia que voy a comenzar. Es un deseo que tenía desde hace mucho tiempo, pero que por una u otra razón se había ido aplazando. Entonces creo que ya llegó un momento en que debía tomar esta decisión y estoy contento porque voy a estudiar algo que me gusta. Es una materia en creación literaria, como ya dije. Los programas de creación literaria en el mundo anglosajón existen desde hace mucho tiempo, en Inglaterra y en Estados Unidos, pero en Francia apenas está comenzando. Son muy pocas las universidades que ofrecen este programa de maestría en creación literaria o en escritura creativa, como usted lo quiera ver. En México, por ejemplo, no hay. En Buenos Aires sí hay una maestría en escritura creativa, que viene siendo lo mismo, y en Estados Unidos son 4 universidades. Entonces en Francia todavía está cobrando auge esto, ¿no? Y a mí me emociona porque la universidad en la que yo voy a estudiar normalmente suelen invitar a escritores franceses que están traducidos al español y que yo he leído y que admiro, ¿no? Hablaba yo hace ratito de la creación y el pensamiento, y estos escritores como Pascal Quignard desarrollan eso, ¿no? Entonces, cuando supe de esa universidad me dije que quería estudiar ahí y fue una linda sorpresa saber que me habían aceptado, ¿no? ¿Te llegó la carta? Me escribieron un correo y posteriormente me enviaron la carta de aceptación, sí. Y honestamente no lo podía creer porque yo veía esa universidad como muy lejana, porque no ha habido escritores latinoamericanos y no hay estudiantes mexicanos. ¿Obligado a manejar el francés allá? Sí, es una maestría en francés. Yo he estudiado francés por 3 años en la Alianza Francesa, entonces, pero por supuesto no es lo mismo la escuela y la vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, pero es una linda experiencia, un lindo reto. Ya estuve antes en Francia en 2006, estuve de vacaciones 2 semanas, entonces está ahí ese deseo por consumarse, ¿no? Seguramente que también en ese proyecto tendrá que derivar algún libro. Sí, de hecho... Como parte de los requisitos. Sí, hay 2 maneras de titularse. Uno es a través de una investigación como tal y otra es a través de un trabajo de creación literaria. Yo tengo 2 ideas a desarrollar, no sé cuál voy a desarrollar. Por un lado pienso en un poeta argentino que me gusta mucho, Enrique Molina, como investigación, y por otro lado pienso en un trabajo de creación literaria a partir de la figura y de la obra de Borges y de Octavio Paz. Quiero hacer algo sobre esos 2 escritores. Muy bien. Sí. Audomaro, nos queda poco menos de 2 minutos y quisiera que nos deleitaras con alguna de las lecturas de tu obra más reciente. Sí. Bueno, este libro acaba de salir ahora en mayo. Se publicó en la editorial Valparaíso, México, porque es una editorial española, pero tiene un sello editorial en México. Está distribuyendo en México y la verdad que tiene un catálogo muy bueno porque han publicado poetas irlandeses, estadounidenses, israelí, etcétera, ¿no? La verdad que es un catálogo muy, muy destacable. Y bueno, voy a leer este poema que se llama Piedra. Piedra.
Hay algo sagrado todavía en esta piedra a orillas del jardín. Es como un remoto palpitar, algo como una frase enterrada desde que el mundo fue noche y es caos. No sabrías decirlo. Es como si esperase algo tuyo, algo dicho desde el fondo del silencio que los rodea y los vincula. En este lugar apartado la sombra lenta del tiempo la pule, como a una idea, una imagen de ti que ella te dicta. Abre tus manos y no dejes irla, acógela, recíbela despacio. Hay algo sagrado todavía en la piedra sembrada en esta orilla. Tal vez solo sea un aleteo lo que escuchas al centro de su entraña. Muchas gracias, Audomaro. Trazos y letras, somos cultura. Hasta la próxima.